y dejan de hacerlo, va afectando, va mermando hasta el hecho que la persona no es consciente, sino su círculo más cercano le empieza a decir. Pero la persona se va aislando porque nadie entiende cuánto le duele. Para que no nos afecte tenemos que seguir una rutina. ¿Sí? Llegan a mencionar, ¿por qué me dejaste? Te odio, y un gato o un perrito. Y es quien te recibe, es quien te acompaña, es quien está contigo y se siente esa ausencia cuando ya no está. Antes tendrías que sanar este duelo porque muchas veces hay personas que podrían decir, oye, pues no sé, ya perdí a lo mejor hoy a mi mascota y mañana, no sé, busco otra. Entonces, ¿no? Si la ansiedad no se atiende ni la angustia, pueden convertirse en una fobia. ¿Cómo? Bienvenido a Psicólogo Zen, tu espacio para el bienestar mental. Hoy tenemos el gusto de tener Giselle. ¿Cómo está, Giselle? Muy bien, Mario, muchas gracias. Hablamos de algo muy importante, el proceso del duelo. ¿Cómo podemos saber si estamos teniendo un proceso del duelo en forma saludable? Bueno, es muy importante mencionar que dentro del proceso de duelo tenemos varias etapas o varios procesos, y un proceso saludable es cuando la persona ya ha pasado un tiempo, puede hablar tranquilamente del familiar o de la persona fallecida, a veces de la mascota, porque es muy importante mencionar que la persona ya la recuerda desde la parte de la nostalgia o la añoranza. También de las mascotas. También podemos hablar de las mascotas y en este sentido específicamente porque muchas veces no lo mencionan más los niños en el sentido en el que se me murió mi mascota, mi perrito, mi gatito, y a veces los papás les pueden decir, oye, no llores, ¿no? Y es algo muy significativo o al final se convierte en su compañero de vida porque lo mencionan así, se convierte en este compañero de vida. Pues imagino que puede ser muy doloroso, ¿no? Perder tu mascota como si fuera un ser querido, obviamente es un ser querido. ¿Cuánto dura el proceso de duelo normalmente? El proceso de duelo no tiene como tal un tiempo en específico, podemos hablar que son entre 6 meses a 1 año o un poquito más, esto manifestando una sintomatología específicamente como la tristeza, la ansiedad, el enojo, el coraje, hasta llegar a una parte de aceptación. ¿Por qué no lo pongo como un tiempo establecido? Porque muchas veces las personas mencionan que cómo una persona puede superarlo o haberlo afrontado en 1 año y a otra persona le lleva más tiempo poder afrontar toda esta situación. O sea, depende de cada persona. Sí, depende de cada persona y específicamente de cada vínculo, cómo se generó este vínculo, si la persona tenía problemas o no, si la relación era saludable o no, si había esta comunicación, por eso hablamos de un entorno específicamente de un vínculo, y también en esta cuestión, cómo era esta relación, si la relación es muy cercana o es muy distante. Entiendo. ¿Cómo afecta el duelo la salud mental y física? Afecta en este sentido que al principio la persona no llega a percibirlo, sino hasta tiempo después. ¿Por qué? Porque dejan de hacer actividades significativas, y me refiero a actividades significativas si solían ir al cine, ir al trabajo, hacer actividad física, salir a pasear. Si dejan de hacerlo, va afectando, va mermando hasta el hecho que la persona no es consciente, sino su círculo más cercano le empieza a decir, ya dejaste de ir a este lugar, te empiezas a aislar, ya no me contestas, pero la persona se va aislando porque nadie entiende cuánto le duele. Entonces, ¿qué puedo hacer para que el duelo no afecte mi vida diaria, ¿no? Para que no me impida de seguir mi vida diaria? Es importante mencionar que al final todo proceso de duelo nos va a afectar a las personas. ¿Por qué? Porque implica una ruptura en nuestro continuo de vida. Es decir, María, por ejemplo, si yo dejara de verte o tuviéramos algún tipo de vínculo y de repente alguien falleciera, posiblemente me sentiría triste, que es lo más común, enojada posiblemente, ganas de salir corriendo, de llorar, de no querer hablar con nadie, posiblemente a las demás personas de mi entorno les tenga que decir que me dejen un rato aislada o no querer saber. Y muchas veces en esta parte también es primordial hablar que para que no nos afecte tenemos que seguir una rutina, no necesariamente de la noche a la mañana, sino con el paso del tiempo, a lo mejor que yo sí me pueda acercar a una red de apoyo.
llámese amigos, compañeros, buscar a un profesionista que me pueda ayudar a comprender qué es el duelo. Que entiendo que es difícil, ¿no? Antes de todo, reconocer el duelo. En esos casos, con los adultos es ya difícil. Imagino, por ejemplo, ser un niño. ¿Cómo podemos ayudar a un niño a comprender y obviamente superar el duelo? Es importante mencionarles que a los padres de familia, tíos, abuelos, que se hagan partícipe a los niños. Específicamente, ¿por qué? Porque muchas veces los aislamos y no les contamos qué es lo que está sucediendo, si se murió alguien o qué sucedió. Únicamente le decimos, ya se fue, está de viaje, va a regresar pronto, está en el cielo. Y no es el mismo lenguaje que usamos para nosotros como adultos. ¿Por qué? Porque el niño es de manera literal. Si tú le dices se fue de viaje, te va a decir cuándo regresa, ¿no? Cuándo viene, en qué momento va a llegar o si no llegó. Y conforme van creciendo, algo que sí te mencionan mucho si no se trabaja el proceso de duelo y no los hacemos partícipes del funeral, de que también hablen o que conozcamos sus sentimientos y emociones. Llega un momento en el que te dicen, tú me mentiste, tú me traicionaste, tú faltaste a mi confianza porque está muerta la persona, ya no la veo, ya no llega, ya no está aquí. Entonces sí es importante hacerlos partícipes y que puedan llegar con nosotros en determinado momento a contarnos, oye, yo me siento mal porque, no sé, se murió mi abuelita, ¿no? Y quisiera hablar pues, ¿dónde está mi abuelita? Quiero ir a verla si tiene un ataúd, una urna, si hay una foto, pues ser partícipe para a lo mejor un ritual, llámese ponerle flores, escuchar alguna canción, que a veces les ayuda mucho. Entonces, ¿cuáles son tus consejos exactamente en esos casos? Por un niño, por ejemplo, desde la pérdida de las mascotas hasta la pérdida de un querido. Importante hacerlos partícipes en el funeral, es decir, si lo van a incinerar o lo van a cremar o lo van a enterrar, que el niño sí participe en todo este proceso, pero preguntándole hasta dónde. ¿Por qué? Porque a veces te dicen, oye, yo no quiero ver, a lo mejor ellos te dicen la cajita, ¿no? Yo no quiero verlo porque no sé, me va a dar cosa. Entonces ahí es como tú participas, pero me dices hasta dónde. Y posteriormente, sí lo que se puede hacer es una caja de recuerdos en el que puedan meterse fotos, algún objeto significativo, a lo mejor un diario, y este diario es más para él que para los adultos. ¿Por qué? Porque ahí le enseñamos a colocar emociones, pensamientos, creencias, y que posteriormente, si él lo quiere abrir, pueda leerlo con toda la confianza y decir, yo me sentía de esta manera hace tiempo, ahorita a lo mejor han pasado 6, 7 meses, un año, ya no me siento igual. Entiendo. Por ejemplo, tenemos que contar una historia, no sé, muchos cuentan historia imaginaria y todo eso, o ser directos, pero obviamente pensando siempre que es un niño, ¿no? Entonces no tiene desarrollado todo, digamos, todos los tipos de emociones. ¿Qué podemos hacer? Contestando a tu pregunta, Mario, algo que podemos hacer es identificar quién es la persona más cercana. ¿A qué me refiero? Muchas veces buscan a quien sea la persona más, más tranquila, por así decirlo, pero pueden no tener ningún tipo de relación con el infante. Debemos buscar quién sí la tenga. ¿Por qué? Porque este vínculo va a permitir que la persona pueda expresarle qué siente. Es decir, oye, fíjate, Miguelito, que se murió a lo mejor tu tía, ¿no? Y Miguelito me va a contar, sí, ya algo me suponía porque la veía enferma, porque estaba triste, porque de repente yo escuchaba a ustedes como adultos que platicaban de algo, y empezar a expresar emociones, pensamientos en torno a lo que ha pasado, pero siempre será con una persona muy significativa, no será la persona que generen o crean que sea la más tranquila, la que no le dolió, porque a todos al final les duele, pero sí buscando este vínculo. ¿Para qué? Para que no sea de golpe, sino específicamente sea con quien sí le pueda decir, oye, exprésame qué sientes, qué piensas, cómo ha sido este proceso, y darle este acompañamiento. Si bien la persona no va a ser quien le va a acompañar a lo largo del tiempo, sí hacerle saber que hay un adulto que va a estar para escucharle en todo momento. ¿Puede ser también un hermano? Sí, podría ser un hermano siempre y cuando el hermano también sepa qué es lo que está pasando, porque si el hermano no conoce, voy a poner que es un hermano mayor, y no conoce el proceso de duelo o no sabe lo que está sintiendo,
de preferencia que sea una persona adulta que pueda acompañarle con la intención de hacerle saber que estará para escucharle, para comprenderle, pero que si no encuentra la respuesta, porque a veces los hermanos adultos quieren buscar esta respuesta, si no la encontraran, sería importante mencionarle que podemos acudir con algún adulto. Entiendo. ¿Por qué muchas personas no logran superar la pérdida de un ser querido? Podemos hablar que hay múltiples factores, y por factores me refiero al tipo de relación, si hay asuntos inconclusos o no. La mayoría de las veces, cuando no se supera algún proceso o alguna ruptura, llega a haber esta cuestión de situaciones inconclusas. Es decir, no sé, pudimos tener alguna discusión, pudimos a lo mejor distanciarnos por X situación y de repente yo me entero que falleciste. Y esto sí impide a veces que podamos saber cómo afrontarlo o cómo vivirlo, porque es decirle a la persona, tú me dejaste, porque literalmente lo dicen así, tú me dejaste, hubiera sido yo en lugar de ti, ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué no hablamos? ¿Por qué no arreglamos las cosas? Y también implica esta parte de que a veces si nos hemos encontrado con algunas otras pérdidas, y me refiero no únicamente en cuestión física, sino también en cuestión material, en cuestión laboral, en cuestión de rompimientos o algo, porque esto también llega a complicar alguna pérdida física con las personas. Imagino que a veces no se odia hasta la persona que se fue, ¿no? Es una parte de este tipo de proceso. Sí, llegan a mencionar por qué me dejaste, te odio, y pasó a lo mejor ahora en esas cuestiones de pandemia en el que realmente no sabíamos qué iba a pasar y muchas personas sí lo manifestaron así. Yo te dije que te cuidaras, que no fueras a trabajar, que no hicieras esto, pero era imposible a lo mejor saber qué es lo que podía pasar. Y muchas veces sí se llega a odiar a la persona, y algo es importante hacerle saber ya con el trabajo terapéutico a la persona que es importante que ese odio se pueda transformar en alguna otra emoción, es decir, coraje, decepción, frustración, miedo. ¿Por qué? Porque es trasladar, si ese odio que está ahí directamente la persona te lo va a describir, claro que es hacia quien se murió, pero también tenemos que empezar a trasladarlo hacia la situación con la intención de que la persona pueda empezar a vivir su duelo de manera saludable. Entonces, mencionaste el tema del apoyo psicológico. ¿Cuándo exactamente se necesita buscar ayuda profesional en el proceso del duelo? Te comento un poco, Mario. Algo que sí tenemos que empezar a hacer es cuando nosotros en primera instancia hemos notado que específicamente ya como personas hemos dejado de hacer actividades significativas, es decir, lo que yo hago en mi continuo de vida. ¿A qué me refiero? Si voy a la escuela, si voy al trabajo, si hago algún deporte, si salgo de fiestas. Si yo ya empiezo poco a poco a dejar de hacer estas actividades, posiblemente yo tenga que buscar ayuda. Si también en estas situaciones con la dinámica familiar, porque pasa mucho, me relaciono y de repente les puedo contestar de manera golpeada por mi enojo, por mi tristeza, por mi desesperación, posiblemente me lo hagan saber, pero no en ese momento, sino tiempo después, porque me podrán entender que estoy en un duelo, que me duele mucho, que tengo mucho coraje, que estoy muy triste, que me estoy aislando. Sin embargo, sí es importante que nosotros primero empecemos a reconocerlo, porque las personas de nuestro alrededor nos podrán decir, oye, toma terapia, ¿no? Y le podemos decir, oye, yo no quiero terapia, yo a lo mejor, no sé, quiero estar todo el día aislada, y completamente válido, pero sí llegará un punto en el que yo ya no me reconozca. Si me veo en el espejo, posiblemente diga, yo ya no soy Giselle, ¿no? Soy otra persona, no sé quién soy, posiblemente ya subí mucho de peso, bajé de peso, dejé de hacer algunas actividades, todo mi círculo social prácticamente se perdió, hasta que alguien a lo mejor me dice, oye, ya perdí todo, ¿no? O que yo reconozca, ya no sé quién soy, ya mi familia me dice esto, mis amigos me dicen esto, es momento, creo, de empezar a tomar terapia. ¿Cómo te puede ayudar la terapia a superar la pérdida de un ser querido? Dentro del proceso les explicamos específicamente que irán
aprendiendo a vivir con la ausencia, porque a veces cuando les mencionamos que van a superar la pérdida, te hacen la mención de no querer olvidar a la persona, más bien te dicen yo no la quiero olvidar, yo quiero que sus recuerdos estén ahí, y les mencionamos muchas veces que es importante afrontar o aprender a vivir con esta ausencia. ¿A qué me refiero? Que yo empezaré a trabajar con emociones o explorar qué es lo que yo percibo en primer momento en cuanto a pensamientos, sensaciones, pensamientos, dentro de un contexto. Y dentro de ese contexto también le enseñaré que es válido que a veces yo ya haya creído que estoy haciendo mi vida normal y que puedo retroceder. Es decir, a lo mejor, no sé, mañana pienso salir al cine, fui al cine, me divertí mucho, me reí, pero de repente me acordé que mi ser querido falleció y es como, chin, siento mucha culpa porque ahora, ¿por qué me divertí? Si ya no está, si yo le juré que terminando o que todo este proceso de dolor no iba a ser feliz, nunca iba a ser feliz. Y sí les hacemos ver que es válido sentir parte también de esa culpa, que se tiene que trabajar esa culpa, pero que en este continuo de vida aprenderán específicamente a vivir con esa ausencia. Es decir, si yo tengo algo que hacer, voy a poner a unos meses, ¿no? Me quiero ir de viaje, sí me puedo ir, a lo mejor no a los meses que había planeado, pero sí a un año, continuando en el hecho de que voy a honrar parte de lo que en algún momento juramos que íbamos a hacer, que puedo seguir en algún momento riéndome, que puedo platicar con las personas sin que esa ausencia me duela, ¿no? Es decir, yo te puedo platicar tranquilamente y sentiré que ya no tengo ninguna lágrima, que a veces sí se me van a salir porque no voy a decir que no, pero puedo platicar sin que se me quiebre la voz, pudiendo hacer mis actividades, estar acompañada, disfrutar, aprender a vivir. Sabemos que cada persona es diferente, pero normalmente ¿cuánto dura el proceso de duelo? O sea, la terapia, ¿en cuánto tiempo puede ayudarte a superarlo? Hablamos muchas veces, sí, es específicamente un año. Hay a quien le lleva un poquito más de tiempo y estoy hablando a veces de un año y medio, en el que la persona ya sabe específicamente que al principio se van a trabajar todas estas emociones o todo esto que percibe, que después sí continuaremos a empezar a hacer pequeñas actividades, y lo pongo como pequeñas actividades, porque no le vamos a dar de jalón todas, como de, bueno, antes no sé, iba al trabajo, iba al gimnasio, estaba estudiando, sino es como, ok, voy al trabajo, puedo ir al gimnasio, nada más a la mejor media hora o hago ejercicio en mi casa. Posteriormente le enseñaremos a hacer algunas cosas en las que implicará cuáles son esos cambios a raíz de que la persona ya no está o de que mi mascota ya no está. Es decir, si a lo mejor yo antes, no sé, llegaba a la casa y decía su nombre o hacía algunas cosas y recuerdo que me sentaba en el sillón y también se acercaba, posiblemente ahora ya nada más me tocará a mí sentarme en el sillón y decir, no sé, ahora quiero ver una película, disfrutar esto, nada más me quiero acostar, enseñándole prácticamente que este proceso o este continuo llegará a que en algún momento pueda empezar a disfrutar. Eso que ve imposible, como irse de viaje, sonreír, vivir, ahora será posible para la persona en un año o año y medio. Mencionaste esto de las mascotas, ¿no? Un poco me da de curiosidad. Son muchas las personas que necesitan ayuda por un tema de pérdida de mascotas. Actualmente sí, porque la juventud lo que ha empezado a hacer es ya no tiene a lo mejor o ya no quiere, ¿no? Por elección tener hijos, pero sí tiene mascotas y a veces se convierten en sus compañeros de vida. En el sentido a lo mejor de lo tuvieron desde, no sé, voy a poner desde la secundaria hasta que son adultos y se va convirtiendo en a quien le cuentan sus cosas, aunque a lo mejor el perrito, el gatito de la mascota no entienda qué es lo que está pasando, pero sí percibe, ¿no? También en este sentido en que ahora, ¿no? Al ser espacios muy chicos, pues se puede tener un gato o un perrito y es quien te recibe, es quien te acompaña, es quien está contigo y se siente esa ausencia cuando ya se está, pues cuando ya se murió y lo que hacen es como decir, ¿y ahora qué hago? ¿No? ¿Sigo con mi vida? ¿No sigo con mi vida? Esta impotencia de ¿y qué va a pasar conmigo? Porque él ya no está, ¿no? Lo entierro, lo incinero, voy a seguir o voy a tener, porque han mencionado,
o voy a tener otra mascota. A lo mejor no ahorita, pero sí en el futuro. ¿Cuándo? Eso no lo podría decir. O sea, ¿tener otra mascota te ayuda o antes tienes que sanar este duelo? Antes tendrías que sanar este duelo porque muchas veces hay personas que podrían decir, oye, pues no sé, ya perdí a lo mejor hoy a mi mascota y mañana, no sé, busco otra, ¿no? No, es importante dejar algún tiempo en el hecho de que si es la primera mascota que tenemos, sí dejar este tiempo para pues, aprender a vivir con esa ausencia. Si hemos tenido algunas otras pérdidas, posiblemente seamos conscientes de que nos tomaremos un tiempo, en el sentido estricto de decir, oye, ¿sabes qué? Si me duele, si le quise mucho, si estuvimos juntos todo el tiempo, ahorita me voy a tomar un tiempo y más adelante decidiré tener alguna mascota. Hay quien de plano te dice, yo ya no voy a tener mascota y a mí sí me gusta hacerles hincapié que a lo mejor no en este presente, pero no sabemos si en un futuro podamos tener alguna otra mascota. Sí, porque se ve también muchas personas que hasta se tatúan, ¿no? Su propia mascota. Es algo que la verdad afecta mucho la vida. Te quería preguntar algo. ¿Es normal que después de un duelo se desarrolla fobias? ¿Es Sí, común? sí es común y es ante ciertas situaciones de manera específica. ¿A qué me refiero? Que posiblemente pueda ser un duelo muy traumático y pongo traumático en el hecho de ser impactante o que genere a la persona esta cuestión de hipervigilancia. ¿Por qué? Porque es cuestionarte a veces tu propia existencia y en este cuestionar de tu propia existencia también es cuestionar la de los demás. ¿Cuándo se van a morir? ¿Cuándo me voy a morir? ¿Qué va a pasar? Y en este estarte repitiendo y estar hipervigilante de todos como de, oye Mario, ¿a ti qué te pasa? ¿No? ¿Estás bien? ¿Te sientes bien? De repente te noto que no respiras o que llegue con otra persona, oye, tú también estás bien, seguro, esto. Pueden empezar a desarrollar fobias en el sentido en el que a veces no saben qué está pasando y es completamente válido que no sepan qué está pasando, pero también al desarrollar o generar estas fobias va muy relacionado con la parte de la ansiedad. ¿Por qué? Porque la persona está en esta hipervigilancia, pero también en estos pensamientos catastróficos en los que se está imaginando todos estos escenarios y al imaginar parte de estos escenarios es no sé qué va a pasar, ¿no? Y empieza a desarrollar pues un escenario muy angustiante y al ser una angustia empezamos a desarrollar parte de estas fobias. De hecho, me di cuenta que muchas veces la fobia son asociadas con la ansiedad. ¿Es verdad? ¿Puede ser? Es verdad, van relacionadas en el sentido en el que cuando identificamos ansiedad tenemos todos como un rasgo de la personalidad, pero a veces la vamos haciendo como un estado. ¿Por qué digo que la vamos haciendo como un estado? Porque al tener ciertas ideas o pensamientos, constantemente llegamos a una hipervigilancia y en esta hipervigilancia llega un momento en el que el ser humano empieza a desarrollar pues una ansiedad o una angustia a qué va a pasar. Es decir, siempre estoy en una constante incertidumbre, siempre estoy vigilando qué es lo que pueda pasar. Aunque estos escenarios sean completamente irracionales o irreales, estoy generando algo. Y va muy de la mano porque en algún momento si la ansiedad no se atiende ni la angustia, pueden convertirse en una fobia. ¿Cómo puedo saber si lo que siento es fobia o es solo miedo? Miedo a la muerte van a sentir todas las personas, miedo a cuestionarnos nuestra propia existencia lo vamos a sentir. Se empieza a convertir en una idea angustiante o en una fobia cuando ya estamos dejando de hacer ciertas actividades y nuestros pensamientos únicamente van en torno a la pérdida o a la muerte. ¿A qué me refiero? Que en esta hipervigilancia posiblemente, no sé, yo fui al médico, ¿no? Y me dijeron, oye, ¿sabes qué? Tienes una gripa. Y yo empiezo a decir, oye, pero si será gripa. No, a lo mejor puede ser COVID, a lo mejor puede ser influenza, a lo mejor puede ser esto, a lo mejor me voy a morir mañana y empiezo a generar un montón de ideas que también me llevan muchas veces a tener que buscar información. Pero esta información no va a ser en a lo mejor al consultar a un médico, al revisar la computadora, sino será en el instante en el que yo empiece a buscar en Google, porque lo hacemos, y es empezar a buscar y empezar a ver. Y con cualquier sintomatología yo me apropio, como esto lo tengo yo, esto lo tengo yo, esto lo tengo yo, y no paramos. Empieza a desarrollarse toda esta fobia en el momento en el que yo ya no tengo el control, porque pierdo completamente ese control de saber qué es lo que está pasando. ¿Y qué tenemos que hacer?
cuando llegamos a ese algo sí es muy importante. Si yo ya identifiqué que tengo este miedo y este miedo es completamente normal, porque voy a decir normal, porque sabemos que nos paraliza, pero también sabemos que nos lleva a tomar acción. Pero en este tomar acción es como decir, oye, yo ya fui al médico, me hicieron, no sé, mi chequeo, me hicieron análisis, me mandaron un tratamiento. Ay, yo sé que estoy hablando de un miedo porque estoy accionando. Pero cuando a mí me dicen, oye, ¿sabes qué? Pasa esto, y yo busco información de manera muy desesperada, muy reiterativa, al momento de decir, ya no quiero que nadie me hable, ya no quiero que nadie me diga, me llevas a un médico, me llevas a otro, voy acá, y ninguno le atina, porque a veces le decimos así, ninguno le atina, no es que no le atine, es que en esa fobia que tú tienes, ya perdiste el control. ¿Qué sí se puede hacer? Dentro de la terapia es muy importante mencionarles que para tener este control es enseñarle a la persona que tenga en sintonía pensamientos, emociones y conductas. ¿A qué me refiero? Que muchas veces identificamos qué siento, pero no qué estoy pensando. En el sentido en el que yo te puedo decir, oye, yo estoy triste, ¿no? Pero a lo mejor ni siquiera es que esté triste. Estoy angustiada y en esa angustia sí te puedo decir, estoy angustiada porque, no sé, mi pensamiento me dijo que mañana me voy a morir, ¿no? Pero si tú le preguntas a la persona, oye, ¿tú te vas a morir? No, o sea, no es que me vaya a morir. Algo me dice a mí que sí me voy a morir, pero ¿a ti qué te hace pensar que te vas a morir? Ah, bueno, no sé, que de repente no respiro, ¿no? Y en ese respirar es como que no respiras. Sí, no respiro porque de repente me acerqué, no sé, la mano a la nariz y no estoy respirando. Es como de, ¿no estás respirando? No, bueno, sí respiro. Y eso hace que la persona empiece a identificar pensamientos, pero también comportamientos. Es hacerle estas preguntas en el hecho de hacerle reflexionar qué es lo que está sucediendo. O sea, muchas veces las personas no entienden exactamente sus emociones, ¿no? No entienden emociones. Entonces, por esto, ¿por qué exactamente? ¿Por qué muchas personas desarrollan fobias a cosas aparentemente inofensivas? Van desarrollando fobias a situaciones pues inofensivas en el sentido de que hay esta hipervigilancia. Voy a ponerlo. Pasa muchas veces que a lo mejor tú no sabías que le tenías miedo a algo hasta que te enfrentaste, no sé, a las alturas, ¿no? Pero a lo mejor tu primera experiencia a las alturas no fue la experiencia más agradable. Y en ese inter, si a lo mejor alguien te dice, oye, fíjate que tal persona murió en las alturas, ¿no? Yo empiezo a desencadenar eso como de, ay, sí, si me asomo y me caigo, y si pasa esto, y si sucede aquello, yo, ¿qué voy a hacer, no? Pero ya estoy en esta hipervigilancia de saber que a cada rato es como de, oye, me va a pasar esto, me va a pasar esto, me va a pasar esto, y ya tengo un pensamiento ahí que ya no sé qué es, ¿no? Al momento que yo lo empiezo a detener o a identificar, es como, ah, claro, mi pensamiento no es algo real, es algo que yo me imaginé, pero esto es teniendo en cuenta que esta habilidad emocional, porque se convierte como en una habilidad emocional, haciéndonos preguntas, ¿no? O sea, a mí qué me haría pensar que a lo mejor ahorita, ¿no? Me voy a caer, a lo mejor nada, porque estoy a una distancia considerable, ¿no? Pero yo tengo que empezar a ver que eso que yo imagino o que estoy pensando realmente no es que esté pasando. O sea, a mí me contaron y en ese contarme fue como de, me puede pasar. Sí, claro, cuándo no sé, pero me puede pasar. Y estoy en esta hipervigilancia de va a pasar, va a pasar, va a pasar, que hasta a lo mejor puedo llegar a generarlo yo sola por este miedo. Estoy escuchándote, he estado pensando el tema de la ansiedad, ¿no? También se parece mucho, porque a veces pensamos cuando tenemos ansiedad, me va a venir un infarto, ¿no? De hecho, la primera cosa es entender, no, es solo ansiedad, entonces tengo que tener el control de mis emociones. ¿Cuáles son las más comunes fobias que hoy en día tenemos? Miedo, bueno, fobia a las alturas, a esta famosa claustrofobia, que son como de las que están más presentes. ¿Y por qué le pongo que están como más presentes? Porque las personas pueden identificar como de, híjole, ¿no? Me voy a quedar encerrada, y si te dicen, no me gusta quedarme encerrada en un espacio muy pequeño, ¿no? Porque siento justo que me va a dar un infarto, y cuando identifican es, no me va a dar un infarto.
O sea, se siente como un infarto, pero no es que me vaya a dar un infarto. El miedo a las alturas, y aquí sí podemos diferenciarlo un poquito en esta fobia a las alturas o este miedo, porque a lo mejor es normal que mi cuerpo siente una adrenalina cuando yo me asumo a algún lugar muy alto, ¿no? Y sé que a lo mejor es como, ok, sí, ya sentí, se siente medio raro, ¿no? Porque se siente una descarga de adrenalina, pero en esta constante fobia que puede haber a las alturas, es a lo mejor como decir, ¿sabes qué? No, yo ya hasta aquí, o sea, yo no me puedo tirar de un rapel, no puedo hacer tirolesa, no me puedo lanzar de un avión, de un paracaídas, porque si algo a mí sí me pasa, pero te identifican de manera muy natural porque ya conocen emociones, pensamientos y qué lo desencadena. Pues de hecho muchas personas sí lo entienden, pero cuando se encuentran, ¿no?, en ese tipo de problema, no sé, hablaste que puede pasar, está encerrado en un elevador, ¿no? Entonces en esos casos, primera cosa, ¿qué hacemos? Ok. ¿Qué sí podemos hacer? Respirar. Vamos a respirar, no le vamos a decir, si va la persona acompañada, no le diremos tranquilízate, porque es lo que menos les funciona a las personas. Las personas son conscientes qué tienen que hacer, sin embargo, no saben cómo hacerlo. Si yo le digo a la persona, oye, vamos a respirar de manera conjunta, no sé, le diré, oye, yo voy a poner mi mano en tu corazón, ¿no? Y la persona lo que hará es justo empezar a decir, ah, claro, voy a respirar, ¿no? De manera más tranquila, porque a lo mejor mi corazón está muy acelerado, pero alguien ya me está guiando. A lo mejor también yo empezaré a hacer estas respiraciones de manera consciente en decir, bueno, voy a inhalar aire, no sé, en 6 tiempos, lo mantendré y después voy a exhalar en esos 6 tiempos, pero es algo siéndolo muy consciente. Yo les decía, ¿por qué no decirle a la persona respira? Porque la persona sabe que respira, pero no tiene la técnica adecuada para hacerlo. Pero es sencilla. Es sencilla, sí, y muchas veces lo que yo les recomiendo a las personas es que hagan en forma de mariposa o que coloquen las manos en forma de mariposa, se las lleven a donde está su corazón y empiecen solitos a hacer como estas pequeñas palmaditas. Lo que hacen es la intención de calmar a la persona. Puede estar pensando en qué puede suceder, pero llega un momento en el que son conscientes como de en qué momento se quitó, ¿no? Sí, porque la verdad es que te distrae, ¿no? Entonces no estás pensando a algo dramático. Justo, la técnica es esto, ¿no? Que las personas puedan estar centrándose en este presente, como decir, ok, a lo mejor nadie me va a sacar ahorita, pero sí tengo las herramientas para mantener la calma en ahorita que lleguen por mí, mientras yo me calmo, y tienen la intención también de centrarles en el presente, traerlos en el aquí, en el ahora, más que dejarlos en estos pensamientos de nadie me va a venir a rescatar, ¿no? Estoy buscando ciertas técnicas con la intención de hacerlo. Claro. ¿Qué tipo de terapia ayuda a superar las fobias? Podemos hablar dentro de la terapia cognitivo-conductual, esta parte de la terapia de exposición. Esta terapia de exposición lo que va a consistir es que las personas puedan ir de menos a más. Es decir, voy a poner, ¿no? Si me da miedo enfrentarme o salir a conocer a las personas, posiblemente no voy a ir de jalón a decir, ay, voy a conocer personas. No, sino ¿qué sería lo menos que no me daría miedo? A lo mejor decido y salgo a la puerta, ¿no? Ah, bueno, ya intenté por primera ocasión salir, ¿no? Pero me regresé. Posteriormente tendré que ir a algún lugar menos concurrido. Y al ser un espacio muy chiquito es como, ok, ya vi a las personas, las observé, no puedo tener a lo mejor alguna interacción porque me daría miedo y después ya llevaremos a la persona a esta exposición a decir, oye, ahora sí, tendrás a lo mejor, no sé, que ir al banco, ir a pedir algo con la intención de generar un diálogo hasta que la persona sea capaz de decirte, ¿sabes qué? Ya lo hice sola, ¿no? O sea, nadie me tuvo que decir, ya pude platicar. Y ni cuenta me di que a lo mejor te platiqué 10 minutos, media hora. ¿Cómo pasó? No lo sé. Eso es una terapia conductual, ¿no? Ajá, sería una terapia conductual. ¿Es posible curar por completo una fobia? Se trabaja con las fobias específicamente y sí es posible a través de estas terapias cognitivo-conductuales y en cuestión con esta parte de la exposición, pero también haciendo esta resignificación de ciertos eventos. ¿Por qué? Porque si nada más lo
lo mandamos al ruedo, como se dice. La persona a lo mejor no ha trabajado esta cuestión emocional ni de pensamientos. Y si hacemos esta resignificación de lo que vivió, de lo que ha acontecido en algún momento, podrá identificar que ese miedo que tenía o esta fobia que tenía, es decir, puede que no me pase, o sea, puede que no se vuelva a presentar en la vida, pero hay algo que a mí sí me dice, oye, va a volver a pasar, ¿no? Una cuestión que hace tiempo viví, pero que si yo se la resignifico en este momento, posiblemente más adelante con las técnicas de exposición y con la resignificación de eventos me diga, ¿sabes qué? Ya no va a pasar. Empezar a manejarla, saber manejarla, entonces también qué pasa en futuro, ya sé cómo manejar. Perfecto, muchísimas gracias Giselle, gracias por compartir tu conocimiento. Muchas gracias a ti, Mario, por la invitación. Recuerden, si necesita ayuda profesional, en psicologozen.com pueden encontrar psicólogos que le pueden ayudar y apoyar. Psicólogo Zen, los psicólogos son tus amigos.